hecho tenemos plantas de generación nuclear y han funcionado desde los 70s. Okay. Tenemos 3 en Argentina, 2 en Brasil, 2 en México. Creo que aquí el tema es cómo nos han vendido que está mal la energía nuclear, puesto que por las películas, que por las caricaturas, que por cualquier tipo de contexto nos dicen que es peligroso. Pero en realidad nosotros con el material radioactivo convivimos todos los días, con solo el hecho de que nos hagan una placa dental, que nos saquen rayos X, eso es uso de radio, bueno, o sea, es material nuclear para hacernos las radiografías. En los tratamientos del cáncer, en la detección del cáncer, hay el tema sí, todos los días convivimos con eso, en donde ya el mundo tiene antecedente con este tipo de material. El Salvador está a punto de entrar a una nueva era. El gobierno del presidente Nayib Bukele está listo para comenzar la construcción de su primera planta de energía nuclear. Generar un avance científico, económico y social en nuestro país es parte de lo que pretende el gobierno mediante la Ley de Energía Nuclear, con la que se busca establecer el primer reactor con fines de investigación para la generación de electricidad. Regula las actividades, instalaciones, prácticas relacionadas con los usos pacíficos de la generación de energía nuclear en El Salvador, no solo para la generación eléctrica, sino que también para la investigación y también para el hacer radioisótopos para medicina. El titular de la institución explicó que este tipo de energía, aparte de tener un impacto económico positivo, también es amigable con el medio ambiente. No solo va a venir el beneficio económico porque la energía es más estable, no solo va a venir el beneficio ambiental porque no tiene emisiones de carbono, sino que adicionalmente se va a capacitar personas en una nueva área, en un nuevo rubro. Destacó que para el desarrollo de este proyecto cuentan con el apoyo de países amigos, quienes capacitarán a las personas involucradas en la implementación de la energía nuclear. Argentina, firmamos un acuerdo con ellos, nos está dando capacitaciones, nos está dando becas, que en Latinoamérica, adicionalmente, estamos trabajando con la Secretaría de Estado de Estados Unidos, porque ellos son los primeros en desarrollar los pequeños reactores modulares. La apuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele se centra en diversificar la matriz energética del país con el uso de tecnologías con fines pacíficos. Porque yo creo que es bien importante poder dedicarle parte del tiempo y que también todos los salvadoreños entendamos en qué consiste este anteproyecto de ley de energía nuclear, que bueno, ya ahora la comisión respectiva en la Asamblea Legislativa ya aprobó este dictamen favorable. Director general, yo sé que es un término o un concepto bien difícil de entender porque, a ver, siempre cuando hablamos de nuclear se nos viene la palabra Chernobyl, los Simpson, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo van a materializar esta iniciativa? Bueno, creo que como bien lo dijiste, o sea, creo que está mal conceptualizado lo que es la generación eléctrica por energía con combustible nuclear. Esto hay en el mundo desde hace muchísimo tiempo, ya es una tecnología que se desarrolló hace muchos años atrás y bueno, en Latinoamérica de hecho tenemos plantas de generación nuclear y han funcionado desde los 70s. Okay. Tenemos 3 en Argentina, 2 en Brasil, 2 en México, insisto, desde los años 70. Esas no son de generación, okay. Esas son ya sean de investigación o para la fabricación de radioisótopos, que eso es utilizado para la medicina. Okay. Entonces, creo que aquí el tema es cómo nos han vendido que está mal la energía nuclear, puesto que por las películas, que por las caricaturas, que por cualquier tipo de contexto nos dicen que es peligroso. Pero en realidad nosotros con el material radioactivo convivimos todos los días, con solo el hecho de que nos hagan una placa dental, que nos saquen rayos X, eso es uso de radio, bueno, o sea, es material nuclear para hacernos las radiografías. En los tratamientos del cáncer, en la detección del cáncer, hay el tema sí, todos los días convivimos con eso, en donde ya el mundo tiene
antecedente con este tipo de material. Ahora, nos dicen que con el tema de generación eléctrica es peligroso, es esto, es lo otro, y nos imaginamos que explota, que hay bombas, que esto. No funciona de esa manera, no funciona de esa forma. Sí ha habido, lastimosamente, ha habido ciertos eventos que no son agradables con ese tema de generación, claro, pero también lo ha habido con todo. O sea, también ha habido presas que se han roto, también ha habido generación por búnker que ha explotado, también, o sea, bueno, hace no más de 3 o 4 años, si mal no recuerdo, no estoy seguro, explotó una planta de gas natural en Turquía, sí, en donde fue un desastre esto. Entonces, o sea, no es todo lo que genera energía eléctrica, todo lo que genera energía, todo lo que genera calor, tiene cierto nivel de peligrosidad, siempre y cuando se maneje bien, no hay ningún tipo de inconveniente. Creo que es mal vendido, es mala palabra, que por las películas, que por las bombas, que por esto, por lo otro, no es así. Insisto, el mejor ejemplo es que en Latinoamérica, en nuestra región, no nos tenemos que ir al otro lado del mundo, no nos tenemos que ir a países sumamente desarrollados como lo es Canadá y Estados Unidos, sino que Latinoamérica, México, nuestro vecino, tiene 2 plantas de generación eléctrica por energía nuclear, Argentina tiene otras 3, Brasil tiene otras 2, y hay otra cantidad de reactores que son para investigación o para la fabricación de radioisótopos. Ahora bien, la ley precisamente que va a dar vida, digamos, a una planta nuclear está ya obviamente en manos de los diputados. ¿Quién va a manejar el asunto? Hablo a lo buen salvadoreño. ¿Quién va a manejar el asunto? ¿Cómo se va a regular esta ley? Bueno, creo que aquí es irnos a los pasos que se han dado para llegar hasta la ley de energía nuclear. Veamos. Número 1, nosotros comenzamos reviviendo todos los acuerdos internacionales, el Acuerdo de Viena, todos esos acuerdos para el uso pacífico de la energía nuclear. No solamente en el uso de medicina o para radiología, sino que también para la generación eléctrica. Esto fue lo primero que se hizo. Se ratificaron los acuerdos con la OIEA o con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Luego de esto nos acercamos y dijimos que estábamos interesados en generar energía. Ellos nos han apoyado desde el inicio y nos dijeron que lo primero que teníamos que hacer era la creación de una entidad que se encargue de que El Salvador tiene la capacidad para poder tener este tipo de generación de energía eléctrica, que es el OIPEN, es el organismo encargado de hacer todo esto para que nosotros podamos llegar a tener la OIPEN. ¿Este organismo ya funciona? Ya funciona, se aprobó hace alrededor de 2 o 3 meses este organismo, que en paralelo se estaba capacitando 25 personas, hemos tenido más de una infinidad de cursos, hemos tenido capacitaciones para lo que hemos llegado a este momento. Donde llegamos al punto de que, bueno, si queremos aplicar y queremos generar energía con energía nuclear, bueno, lo primero que tenemos que tener es la base legal. Claro. Entonces, eso es lo que se presentó hoy a la Asamblea Legislativa, que es la base legal para nosotros poder empezar a ver cómo vamos a construir una planta, cómo se va a tratar la seguridad, cómo se va a tratar todo el licenciamiento o cómo dar los permisos de construcción, cómo se va a dar todo el seguimiento y a la operación de la construcción y la operación de la planta. Ok, ahora bien, pero eso no lo va a hacer el OIPEN, ¿lo va a hacer la institución que usted rige o cómo queda esta nueva institución, organismo que ustedes crean? El OIPEN es el encargado de llevar a cabo el programa. Una vez llega el programa, el OIPEN queda como un organismo de seguimiento, más sin embargo tiene una finalidad, que es poner el programa en función. Esto ya dentro de la ley se conciben 2 instituciones, que es la Dirección de Regulación de Energía Nuclear y la otra es la Dirección de Control y Supervisión de Energía Nuclear. Dentro de la ley, dentro de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. ¿Por qué? Porque la encargada de regir el tema eléctrico en El Salvador es la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Y dentro de esta se crean estas 2 grandes direcciones, que uno es la de regulación de energía nuclear y la otra la de control y supervisión de energía nuclear. Esto hace que nosotros empecemos a prepararnos con los técnicos, capacitarlos
y adicionalmente saber qué tipo de técnicos e inspectores nosotros necesitamos. Entonces, al tener esta herramienta, nosotros vamos encaminados a tener en X cantidad de tiempo una planta de generación eléctrica. Y eso pasa también por lo que usted decía, el hecho de capacitar, digamos, al talento, a los especialistas que tenemos aquí en El Salvador. Claro, nosotros hay muchísimo talento en El Salvador. Hay muchachos jóvenes que son ingenieros o están estudiando varias ingenierías, pero en El Salvador no tenemos esa expertise. Tenemos países amigos que nos están apoyando, no solo para el tema de regulación, no solo para el tema de cómo nosotros implementar el mecanismo para llegar a tener energía nuclear, sino que también, bueno, si logramos tenerlo, necesitamos la personal capacitado, que sea nuestro, que sea propio. Y nosotros tenemos una meta ambiciosa que en 7 años tengamos 400 personas capacitadas con todos los amigos que ya tienen este tipo de energía. Tenemos acuerdos con Argentina, tenemos acuerdos con España, tenemos acuerdos con Corea, tenemos acuerdos con México, tenemos acuerdos con los mismos de Estados Unidos para este tipo de capacitaciones bajo la sombría de la OIEA. Ahora bien, esta es una ley que no ha salido de la manga, es decir, ha tenido el acompañamiento de este organismo internacional de energía atómica, que viene siendo como el padre, como la gran sombría, ¿no?, a nivel mundial. En realidad el organismo es la asociación de todos los países que tienen energía nuclear. Eso es parte de las Naciones Unidas. Obviamente la energía nuclear es la generación de energía más regulada en el mundo, así como lo es la aviación en el transporte. ¿Por qué? Porque y todo se tiene que hacer bajo la sombría y bajo estos acuerdos internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros aseguramos de que este sea para el uso pacífico. Entonces ellos nos tienen que guiar y decir, y tenemos que ir de la mano con ellos, porque de lo contrario, al ser tan regulado, los que producen el combustible no nos lo pueden otorgar, quienes dan financiamiento no nos lo van a otorgar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir un lineamiento de acuerdo de todos los países que generan con este tipo de energía. Ahora bien, ahora con la ley, ¿qué atribuciones va a tener, digamos, la institución que usted dirige? Bueno, uno es el tema para la instalación, la práctica relacionadas con todos los usos específicos de la generación de energía nuclear en El Salvador, los licenciamientos, desde el desarrollo de una planta, aprobar los diseños, aprobar todos los hitos que se necesiten para la construcción de una planta. Y posteriormente, cuando ya eso sea aprobado, bueno, los licenciamientos para la operación de la planta y tener los temas de seguridad los tiene que tener el Estado. Eso ningún país del mundo los tiene un privado. Y eso es siempre parte del Estado, en donde se vela para que todos los estándares con los que se maneja una planta nuclear sean cumplidos al pie de la letra, porque aquí no hay margen de error. Ya. Ahora bien, en el tema, por ejemplo, del rol que van a tener estos inspectores que usted menciona, ¿cuál es el alcance que ellos van a tener? ¿O hasta dónde van a poder llegar? Bueno, el alcance de los inspectores, o sea, es como la palabra son inspectores, pero específicamente para este tema, son personas altamente calificadas. No es un curso de 3 semanas en donde ya solo vas a ir a revisar un papelito y un checklist. Un examen y ya. No es así. Estas son ingenieros altamente preparados para temas específicos en el tema de energía nuclear, tanto en la supervisión de la operación como en la operación misma de la planta. ¿Y los acredita la dirección? Los acredita la dirección bajo las normas que dice la ley, que está hecha de la mano con la OIEA. Han emitido los diputados dictamen favorable para aprobar la ley de energía nuclear, que obviamente vendrá a dar vida a esta visión del presidente Bukele para, por supuesto, cambiar la forma de cómo se genera energía en El Salvador. Hablemos, por ejemplo, yo creo que muchos salvadoreños de pronto tienen esa espinita a la hora de hablar de esta ley, y es que ocurre o que queda establecido en la ley para salvaguardar la vida de los salvadoreños, por ejemplo, en caso de una emergencia. Bueno, la idea es que no ocurran, por eso es el tema de la capacitación de los inspectores, con inspecciones programadas, con inspecciones inmediatas. Pero de haber un caso fortuito o de una fuerza mayor, hay un comité en donde está
todas las entidades correspondientes lideradas por la dirección, en donde está Protección Civil, está el Ministerio de Medio Ambiente, está la Policía Nacional Civil, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, está la Asociación Salvadoreña del Agua, están los bomberos, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación. O sea, esto no solo se está capacitando en el tema de las inspecciones y de cómo hacer una planta y de cómo dirigir una planta y de cómo operar una planta, sino que también de existir en algún momento algún caso de emergencia, bueno, entonces poder actuar de manera inmediata acorde a todos los estándares que ya existen para que la vida de los salvadoreños no corra ningún tipo de riesgo. Ahora, esto es previendo, pero en realidad todo el trabajo que se hace es para que esto no ocurra. Esto es en dado caso llegase a ocurrir, que le tiran bastante al tema del terremoto de Japón. O sea, hay que decirlo como fue. Fukushima fue un terremoto de 9 grados que nadie estaba preparado para un terremoto de 9 grados. Ahora que ya ocurrió, los estándares se mueven y se modifican hasta para un terremoto de esa magnitud, en donde las condiciones de El Salvador son muy distintas a las de Japón, la sismicidad de Japón es muy distinta a la de El Salvador. De hecho, ya hay antecedentes incluso también de sismos en California, donde es un estado altamente sísmico de los Estados Unidos, en donde también hay estándares que es más similar al nuestro, es más sísmico ellos que nosotros, pero hay ya estándares establecidos para eso. Dado caso llegase a ocurrir un caso fortuito como eso, pues bueno, entonces hay dentro de la ley, hay dentro de los estándares, hay dentro de todas las comisiones internacionales, hay dentro de toda la legislación internacional cómo tratar este tipo de emergencias. Ok, ahora bien, me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de armas nucleares, por ejemplo. ¿Qué prohibiciones te da la ley de esto? Bueno, número uno, la misma ley dice que nosotros estamos haciendo todo esto con fines pacíficos. Okay. Adicionalmente, nosotros hay un tipo de combustible para generar energía eléctrica. El estándar de ese combustible para generar energía eléctrica no tiene absolutamente nada que ver con algo que pueda llegarse a ser bombas. Entonces, lo explico, el uranio es un elemento natural, en donde se saca de minas, en donde está en la naturaleza, donde es como una piedrita de grafito, como el lápiz, la punta de tu lápiz, okay. La punta de tu lápiz con la que escribís. Okay. Es muy similar, tú lo puedes tener en la mano porque está en el ambiente de manera natural. El uranio está así, se saca de minas, a cielo abierto, puedes pasar a la par de ellas y en estado natural no tiene ningún problema. Entonces, para que pueda generar energía eléctrica, tú tienes que enriquecer el uranio para que pueda calentar el agua, para que ese agua se caliente, que se muevan las turbinas y con ese vapor crear energía eléctrica. Okay. Entonces, el máximo para poder generar energía eléctrica es uranio enriquecido en un 20%. Eso es para hacer una planta de energía nuclear con uranio. Eso es lo que se necesita, enriquecerlo al 20% como máximo. En Argentina, por ejemplo, es enriquecido al 0.5. Okay. Es bajísimo el tema del enriquecimiento. Para poder hacer bombas, el uranio se tiene que enriquecer en un 80% o más. Nosotros no vamos a llegar a eso, no necesitamos eso, nosotros lo queremos para generar energía eléctrica. Claro. Entonces, ahora, como dicen la palabra uranio, dicen la palabra nuclear, ya piensan que es solo de tener el uranio, meterlo en una granada y ya se explota y hace una bomba y hace un Hiroshima. No funciona de esa manera. Entonces, eso es lo que vemos en películas, eso es lo que vemos, la ciencia ficción, sátira, o sea, es más. El caso más resonado en tema de un accidente nuclear pues fue Chernobyl. Chernobyl en ningún momento explotó. No fue que explotó y hizo el famoso hongo de la nube de hongo por la expansión y la onda expansiva de una bomba nuclear. No, hubo un accidente en donde se escapa la radiación y eso hace que nos afecte a nosotros como humanos y alrededor, cualquier tipo de vida, hace que haya una nube en donde hay radioactividad, pero no es que explote.
y va a acabar con todo a su alrededor de manera inmediata. No funciona así el tema para la generación eléctrica, ni mucho menos para hacer bombas. Eso ya es otro tema, otro tipo de tecnología en el cual nosotros no queremos hacer en ningún momento y ratificamos todos los acuerdos que es para el uso pacífico. Y vuelvo a repetir, el mundo entero ya tiene, todos los días nosotros ya convivimos con energía nuclear, lo único que es para uso médico. Ahora bien, pregunta curiosa, ¿hay minas de uranio aquí? No tenemos minas de uranio. Okay. Eso vuelvo a decirlo, por eso es que nosotros tenemos que cumplir estándares para que los que sí producen uranio nos lo vendan bajo las normas de la OEA, bajo las normas de todos los países miembros y ese estricto protocolo de nosotros poder importar el combustible para la generación eléctrica. Ya. Ahora que hablamos de todo esto, director general, ¿cuánto podría beneficiar la generación de energía nuclear para los salvadoreños? Número uno, el combustible es mucho, el precio del combustible es mucho más barato, es más estable, dura más. Que antes de que me lo pregunté, esto ya me lo han preguntado muchas veces, el combustible gastado, porque en realidad desecho es el radiológico, pero en el caso de la generación eléctrica no es desecho, es combustible gastado. Combustible gastado. En el cual incluso ya se puede hacer cierto, en Francia, ya el combustible gastado lo vuelven a enriquecer y ya tienen ellos una forma de cómo reciclar ese combustible. Bueno, si tú venís a ver en los de Atucha, la planta de Atucha, Embalse en Argentina, su combustible gastado desde 1984 no llena un campo de fútbol, para que tengas una idea, y no es líquido, son barras de uranio, las cuales se embovedan en silos de concreto, en donde tú puedes pasar a la par y no pasa absolutamente nada. Ahora tampoco eso es ya labor de la seguridad nacional, de que nadie vaya a llegar a picar el silo donde se guarda. En la Asamblea Legislativa usted decía que van a trabajar bien de la mano con la Fuerza Armada. Claramente, ¿por qué? Porque porque el estándar, o sea, nosotros somos los responsables de ese combustible y nosotros tenemos que resguardarlo. ¿Y quién es la entidad que lo tiene que resguardar? Porque es de seguridad nacional, pues el Ministerio de Defensa, como lo hacen todos los países del mundo. Y todo el combustible es inventariado. Nosotros no podemos, ese combustible lo tenemos que tener inventariado, no tiene que salir de ningún lado. ¿Por qué? Porque ahí sí puede venir algún malintencionado y esa seguridad depende del Estado. Claro. Ahora bien, ¿dentro de cuánto más o menos, yo sé que es proyección porque obviamente va iniciando esto, pero más o menos cuánto se pudiera ver? Usted mencionaba ahora no una planta nuclear, sino una planta de investigación, decía usted. No, es que nosotros tenemos que seguir desarrollando otros tipos de energía. De hecho, alguien me hacía la pregunta de que por qué si tenemos geotermia, por qué estamos viendo el tema de energía nuclear. Sí, lo preguntaba. Bueno, entonces la energía geotérmica tiene un límite. Y ojo, no es que se va a acabar el vapor de la Tierra, pero la cantidad de plantas que podemos construir con ese vapor tiene un límite. Claro. Entonces, al llegar a ese límite que sigue, lo más parecido a el factor de planta o la cantidad de tiempo que produce energía, la geotérmica es la nuclear. Entonces, en menos espacio, otro tipo de combustible, no es volátil como el búnker o los derivados de petróleo, no tiene emisiones de carbono, o sea, tiene muchísimas facilidades para que nosotros podamos seguir cubriendo la demanda de energía eléctrica a largo plazo. O sea, hoy por hoy tenemos que pensar a futuro, no solo en el hoy. Nosotros sobre todo la visión país que lleva el presidente. Claramente, pues. O sea, el desarrollo que lleva El Salvador, vamos a tener un límite y después de eso, como ya terminamos los campos geotérmicos, ya no tenemos que sigue, o sea que nos vamos a cruzar de brazos, mire que ya no podemos hacer más porque no tenemos energía eléctrica. Ahí es donde entra la energía nuclear. Hay plazos para eso. Nos hemos puesto como plazo, que son bastante ambiciosos, que
puesto que dicho sea de paso, nosotros en un año hemos hecho lo que muchos otros países no han logrado en 10, y lo hemos hecho de la mano con los expertos. O sea, no es que nos lo sacamos de la manga y nos inventamos, no es que vino y yo dije, no, metamos energía nuclear y el presidente vino y lo mandó. No, de hecho lo estamos haciendo de la mano con todos los organismos expertos en la materia para poder tener este tipo de generación. ¿Cuáles son los plazos? Bueno, nosotros hemos presupuestado, no en dinero como me lo estaba diciendo ahora una diputada, sino que en tiempo, en 7 años, en donde tenemos que tener la suficiente cantidad de expertos. Lo primero que tenemos que tener es la capacidad humana. Ya. Entonces queremos en 7 años tener 400 personas capacitadas y tener el primer reactor de investigación. ¿Por qué se le dice de investigación? Porque para poder tener el reactor que genere energía eléctrica, los expertos tienen que trabajar en algún lado en donde están aprendiendo sobre el tema del reactor. Entonces ya cuando se tenga el reactor de generación eléctrica, están practicando y saliendo. Es un semillero prácticamente. Y esto lo queremos hacer en un periodo de 7 años. Qué bien. Con eso me quiero ir a la pausa. Del 100%, digamos, de la matriz energética, del pastel, como ustedes le dicen, ¿cuánto pudiera representar la energía nuclear? Para 2040 podría llegar a representar el 30% de la matriz energética. Es una cantidad bastante grande. Por supuesto, o sea, es que la idea es ir creciendo como país, la idea es seguir desarrollándonos y tener mayor infraestructura, y mientras más energía tengamos, más infraestructura podemos desarrollar, industria, comercio, turística. O sea, las posibilidades de cuánta energía tenés, pues se vuelve, mientras más energía tenés, más posibilidades de crecer también. Claro. Entonces, esto es lo que se prevé que puede llegar a tener en 2040. Claro, sobre todo porque, a ver, hay muchos problemas que actualmente tienen problemas de energía. Hemos visto cómo algunos países de la región siguen racionando, siguen todavía con problemas incluso de materia prima para poder generar energía, y un panorama muy diferente a lo que estamos viendo en El Salvador. No, claro, porque aquí el presidente fue muy visionario y antes de que, bueno, por los efectos del Niño, por los efectos de la crisis geopolítica en el mundo, el precio del valor del petróleo, el precio del gas natural, todo eso, y a la coordinación que ha habido desde la dirección, no hemos tenido problemas de suministro, no hemos tenido problemas de apagones, no hemos tenido problemas que han tenido la región, sí, porque no supieron cómo, digamos, equilibrar el agua que tenían con el búnker o el abastecimiento de búnker o los derivados de petróleo para generar esta energía eléctrica. También no solo lo hemos visto en la región, también lo vimos en Europa en algún momento, en donde por problemas geopolíticos cortaron el suministro de gas, no tenían como, y se volvió carísimo el megavatio hora en Europa, y empezaron a desarrollar otra vez el tema de la energía nuclear, que en algunos, no en todos, Francia sigue siendo su matriz energética alta en nuclear, España sigue siendo alto en nuclear, Alemania las estaba pagando, pero ¿por qué? Porque tenía el suministro de Rusia en ese momento, pero hubo el conflicto y les cortaron el suministro. Sí. Empezó a encarecerse y empezaron a ver y empezaron a volver a ver y dijeron, bueno, entonces la nuclear también hay que apostarle. En el lado de Latinoamérica lo vimos en toda la región, el tema del problema con el Niño, no teníamos agua en nuestros ríos, de hecho todavía es la mayor sequía en Sudamérica, sí, no solo en El Salvador, también en Sudamérica hay una sequía inmensa, en donde no pueden generar energía eléctrica con las presas. Entonces, bueno, energía nuclear también, nosotros gracias a Dios también tenemos geotermia. ¿Qué ventaja? Es una gran ventaja que tengamos muy desarrollada nuestra geotermia y que la sigamos desarrollando. En este quinquenio se ha hecho más que en los últimos 20 años, también en el aspecto de energía geotérmica. Entonces no nos podemos quedar atrás. Ahorita lo que estamos haciendo es que no tengamos esos problemas en el futuro. Hoy estamos platicando con el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas y estamos hablando de hecho de todos estos proyectos que está realizando el presidente Bukele. Y uno de ellos es la planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelguate, que en anteriores ocasiones lo hemos hablado y nos ha contado usted que no es un proyecto que realmente inyecte mucha generación de energía, pero sí va a ser algo que va a transformar por completo el río Acelguate. Y recuerdo que usted en su momento lo decía, esta es la mayor intervención o la intervención a gran escala que se está haciendo en la historia del Salvador en el Acelguate. Sí, de hecho el río Acelguate no tiene todas las aguas residuales
en el Gran San Salvador, van a parar al río Celguate porque no tienen plantas de tratamiento. Y eso está en la boca toma de Landa, que esto es el 70% de todo el área metropolitana, no solamente de San Salvador, sino que todas las que componen el AMS, o lo que era el AMS. La planta de biogás fue algo que se inició hace ya bastantes meses atrás, y nos vino el tema de la crisis y todo esto, y no contábamos con el financiamiento para poder hacerlo. Sí. Yo recuerdo que usted mencionó que lo andaban buscando. Sí, y gracias a la buena relación del gobierno del presidente, bueno, Arabia Saudita nos dio el dinero para poder construir la planta, puesto que para ellos era un proyecto sumamente innovador, era un proyecto que de verdad tenía un componente social, adicionalmente ambiental. ¿Por qué social? Porque todos los que, o sea, nosotros vamos a ser beneficiados con eso. Si el río el Acerguate pasa al río Lempa, sí, en donde las Pavas está en el Lempa, o bueno, ahora la planta Torogós está en el Lempa. Entonces al contaminar menos, bueno, el agua que nos llega es más pura, más sana, o sea, tiene tratamiento de alguna manera. Entonces, al llegar menos contaminada, pues para esto es esta planta. Y adicionalmente, bueno, el componente de generación eléctrica es para mantener la planta de tratamiento. Y adicionalmente que va en acorde a las emisiones de carbono, a los acuerdos de París, a todo el tema de calentamiento, por lo que estamos sufriendo sequías, claro, y otros países están sufriendo más inundaciones. Entonces va acorde a esto. Nos dieron el financiamiento al 1%, o sea, el dinero no tiene ningún tipo de valor, de verdad fue apoyo del gobierno de Arabia Saudita, o del reino de Arabia Saudita, mejor dicho, por un monto de 83 millones. Esto se firmó ya con el Ministerio de Hacienda, ya con Cancillería, lo firmé nosotros, fue un trabajo articulado, y ya vino la primera parte técnica, en donde están viendo qué vamos a hacer con el dinero que ellos nos están otorgando para la planta que les dijimos que íbamos a construir. Pues esta y las imágenes que estamos viendo es de eso, sí, director. Ya firmamos el acuerdo de cómo vamos a utilizar el dinero. Ya vieron, la CEL tiene normas antisoborno, la CEL tiene el equipo técnico adecuado para construir la planta. Entonces esto fue lo que hicimos con la delegación de Arabia Saudita, que vino específica, que era técnica meramente, ya para ver que iniciara ya la construcción de la planta. Entonces esos 83 millones de dólares para la ejecución de este proyecto, pues bueno, es también otro proyecto ambicioso en el cual va a quedar delegado para el futuro. No estamos pensando, no solamente se está pensando en hoy, en lo que estamos consumiendo hoy, sino que a futuro ya vas a tener un río menos sucio, claro, ya vas a ensuciar menos un río, mejor dicho. Al ensuciarlo menos vas a tener mejor calidad de agua, vas a tener mejor calidad de vida alrededor. Y también no solo estamos viendo el tema de generación nuclear, que pueden decir, que lo escuché también en algún momento, sí, todo lo demás, aquí está todo lo demás, lo estamos haciendo en paralelo. Nosotros tenemos que ir pensando en el impulso o el milagro económico del presidente Bukele, claro, no solo para el quinquenio, sino que esto sea un impulso económico a largo plazo y sea sostenible, como él mismo lo dice. Bueno, y parte obviamente de este impulso económico también, director general, es el tema del precio de la energía eléctrica, que hemos visto obviamente como en varios países de la región, ya lo decía usted, el tema del cambio climático, no existe materia prima para poder generar energía, o de pronto el tema del agua es complicado, la sequía es complicada, y los precios de la energía eléctrica se han disparado en la mayoría de países de la región. Aquí en El Salvador, por el anuncio que ustedes dieron, vimos que el precio no incrementó, sino que se mantuvo. Sí, se mantiene. Háblanos de esto. Se mantiene el precio de la energía eléctrica. Nosotros estamos trabajando precisamente para que el precio de la energía sea estable, a pesar de todas las coyunturas, ya sea por tema de precio de petróleo, tema de precio de gas natural, tema de precio de suministros, tema de crisis de suministros también, adicionalmente a sequías. Entonces se está trabajando fuertemente en mantener estable el precio de la energía, a pesar de las condiciones en la región, a pesar de las condiciones internas. Ese es el trabajo que se ha venido haciendo
no solo la dirección, sino que las grandes generadoras del Estado en conjunto con las generadoras privadas. Ahora bien, ¿esto hasta cuándo va a estar en mantener el precio? Esto es la tarifa para estos próximos 3 meses, se vuelve a revisar en enero, para ahí se avisa en el 15 de enero. La idea es sostenerla o bajarla, no que se incremente. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer los salvadoreños para de pronto, ya veíamos, el gobierno está haciendo obviamente lo suyo, manteniendo el precio estable, pero también nosotros como consumidores o como salvadoreños podemos hacer nuestra parte? ¿Cómo podemos hacer para que, digamos, la factura no incremente? Bueno, eso depende de tu consumo. Si tú consumís más, vas a pagar más, a pesar de que valga lo mismo el megavatio hora. Okay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como todo, hay que ahorrar, hay que racionar nosotros mismos para que nosotros también ahorremos. O sea, mientras menos encendamos el aire acondicionado, no dejemos las luces encendidas más que las necesarias. Cuando salimos todo esté apagado, hasta el más mínimo foquito que quede encendido porque dejamos conectado algo, eso consume. Sí. Entonces revisemos de que no quede todo eso encendido, revisemos que todo quede apagado, ahorremos si no lo necesitamos. Si no estamos en una habitación, pues apaguemos el foco, no necesitamos tener la luz encendida y nosotros en otra habitación. Si tenemos más de un televisor, pues bueno, tratar de utilizar solo uno. Hacer un poco más eficiente el consumo. Exactamente, sí. Eso es eficiencia energética y nosotros la podemos aplicar en nuestras casas cambiando los bombillos, que no sean ahorradores, que sean luces LED, que sean este tipo que sean un menor consumo para nosotros. Claro. Vimos hace de hecho unos meses algunas situaciones, por ejemplo, con cobros excesivos en las facturas, por ejemplo. ¿Hay algún número de denuncia o hay algún número donde la gente pueda dar aviso y decir, quiero que me revisen esta situación, o de pronto siento que me están cobrando más? ¿La dirección tiene, digamos, esa facultad? Sí, sí la tiene. De hecho, si detectan un cobro indebido en la factura eléctrica, pueden llamar perfectamente al 2234-6128 y nosotros vamos a hacer las verificaciones de ese cobro, si es indebido, si es alguna anomalía, nosotros la vamos a verificar inmediatamente. Y obviamente nosotros estamos permanentemente haciéndole llamados a las distribuidoras para que cumplan con la aplicación del beneficio a la gente. O sea, que la tarifa está estable, que no se cobra ni un solo dólar más en concepto de energía eléctrica en el pliego tarifario que se aprueba. Y si obviamente nosotros vemos que hay un cobro indebido o algo, denúncienlo. Nosotros no tenemos manera de saberlo, que no denuncien al número. Lo repito, es 2234-6128 y nosotros inmediatamente vamos a hacer las verificaciones pertinentes. ¿Qué necesitamos para nosotros hacer esta verificación? Bueno, lo primero es la dirección de la residencia, eso es importante. El nombre completo del contacto, el número de identificación del contrato, eso es el NICO, el número único que tenemos nosotros en cada factura, ya sea del Sur, ya sea Deucem, ya sea CAES, todas las distribuidoras tienen un NIC. Entonces nos ayuda mucho a tener este número, más toda la demás información. Y una vez que nos expliquen qué es lo que ha visto, cuál es la anomalía que ellos ven. Si tienen nosotros guardemos los recibos, pues, los últimos 3 meses, tenemos nosotros mismos los 3 meses, los últimos 3 recibos, preséntenlos y así nosotros también nos es más fácil verificar si realmente es por consumo, si es un cobro indebido, si es por otra razón, pero nosotros lo que vamos a hacer es verificarlos y decirles el por qué, y si hay una anomalía, pues obviamente aplicar la sanción correspondiente y la devolución del dinero. ¿Y se hace una inspección? Sí, por supuesto que se hace la inspección de ser necesaria. Nosotros vemos el caso, lo evaluamos y presentando toda esta documentación, pues obviamente nosotros vamos a hacer la inspección y verificamos que todo esté en orden. Bueno, por eso es importante también que vaya guardando las facturas. Ahí está el número de denuncia, 2234-6128, para que usted también, a la hora de, ya lo decía el director general, presentan alguna irregularidad en el cobro de su factura eléctrica. El Estado, el gobierno del presidente Nayib Bukele está para acompañarles con ese brazo para que puedan
empezar del proceso desde su primera fase hasta su última fase y que por supuesto se pueda resolver la situación. Hemos hablado de la energía nuclear, hemos hablado también del proyecto de la planta de generación con biogás en el río Hacia el Guate, que va a permitir obviamente sanear el 70% del río, del agua que sale del área metropolitana al río Hacia el Guate. Y hemos hablado también de cómo el precio de la energía eléctrica se mantiene estable hasta enero de 2025. Pero hablemos también de los combustibles, que yo sé que es algo que no depende directamente de nosotros, pero que siempre es sumamente volátil. Hemos visto cómo hemos tenido algunas bajas consecutivas y hoy en la última quincena tuvimos un leve incremento en el precio de los combustibles. De hecho sí, hubo 5 bajas consecutivas y en esta última catorcena pues hubo una alza. No llegó a tener lo de las últimas 5 alzas, sí. Más sin embargo cada centavo pues nos afecta el bolsillo. Claro. Y si bien es cierto, no depende de nosotros la importación de combustibles, no depende de nosotros el precio internacional de los combustibles, pero sí depende de nosotros que nos sirvan con calidad, que respeten estos precios y que nosotros verifiquemos que nos den como tal cual lo que estemos pagando y la cantidad que estamos pagando. Esto es lo que verificamos con los inspectores de la dirección, de que realmente las estaciones de servicio cumplan con todos lo que nos dicen que nos están vendiendo, el octanaje, el diésel, si es sin plomo, toda la calidad que nos ofrecen, y la estén vendiendo al precio que realmente debe de ser. Ahora bien, ¿cómo avanzan las inspecciones en temas de cantidad? ¿Han encontrado de pronto irregularidades que valgan la pena mostrarlas o comentarlas esta noche? Bueno, de hecho sí ha habido casos por denuncias, ya sea en redes sociales o en nuestro número o en WhatsApp o en todos los canales aperturados para esto. Hubo una estación de servicio en Ciudad Real de la marca 1, en Santa Ana Centro, y que debido a esta información ciudadana se señalaba que la gasolinera estaba dispensando con agua. Okay. Bueno, el procedimiento se hizo, se verificó, se pasaron todas las inspecciones y las verificaciones que se reportaban en los hallazgos, pero más sin embargo estamos reforzando y queremos que sigan diciéndonos si ven alguna anomalía o si ven algún tema con respecto a lo que nos están sirviendo. Okay. Hemos tenido al 18 de octubre en la calidad en estaciones de servicio 467, en cantidad en las estaciones de servicio 221, la verificación de aspectos operativos y de seguridad hemos tenido 227, otros aspectos en la inspección en las estaciones de servicio más agua 138, okay. La verificación de precio, esta sí somos bastante minuciosos y han sido bastante, y hemos tenido 4.148. ¿Cuáles son los hallazgos que hemos encontrado? Bueno, hemos encontrado pantallas no visibles, hemos encontrado 13, aspectos técnicos de seguridad, o sea que no haya un extintor, un tema de estos, hemos encontrado 21, cierre de mangueras hemos encontrado 2, no reportar cambios de precios de venta a la dirección hay 94, nosotros tenemos que ellos nos tienen que mandar que ya hicieron el cambio en el precio de venta, bueno, 94 no lo habían hecho, y ojo, las primeras que nosotros vamos a verificar obviamente son porque no han cambiado el precio, pues no tienen que hacerlo de manera automática desde el momento en que se anuncian, nosotros lo hacemos un día antes, entonces al día después ya tienen que tener a las 12 de la noche del martes, tienen que estar ya el precio como debe de ser. Actas por apertura de estaciones 1, actas por cierre de estaciones 2, falta de rótulo de precios, inspecciones de verificación de precios 10, venta ilegal de combustible líquido hemos tenido 2, permisos de funcionamiento hemos tenido 8, prestaciones, o sea la falta del permiso de funcionamiento hemos tenido 8, estaciones de servicio en las que se encontró agua en tanques, en inspección de calidad y otros tipos de agua hemos tenido 47, en total hemos tenido 200 hallazgos. O sea que, digamos, todas las estaciones de servicio, las gasolineras, que comúnmente le llamamos, tienen que pedir autorización a ustedes. Sí, para su funcionamiento nos tienen que pedir autorización, tienen que cumplir ciertos requisitos, como todo es regulado,
De hecho, las estaciones de servicio nos agradecen también ciertas inspecciones porque ellos no tienen la capacidad para hacerla, claro. Sobre todo las que son de bandera blanca. O las que son de pequeños, nosotros hacemos estas inspecciones, también a ellos les ayuda porque ellos no les conviene que tengan agua sus tanques, claro. Por ejemplo. De ahí hay otros que si ya lo hacen con mala intención, pues se aplica como debe aplicarse la sanción correspondiente. Ahora bien, hablemos de los tambitos de gas, que yo sé que también monitorean mucho eso. Todos los cilindros, digamos, que ingresan al país, también los verifican y los regulan que entren sin ningún problema. Sí, y de hecho estamos haciendo que se cumpla. Aquí hay 4 empresas que tienen la importación y la distribución del gas licuado de petróleo o el gas que ocupamos en nuestra cocina. Entonces estamos protegiendo y estamos vigilando, al igual que en las estaciones de servicio, que cumplan la normativa y estamos sancionando de no cumplirla. No solo a la tiendita, porque antes era muy común que solo al distribuidor final era el que venían y decían, no, ese malvado está trasegando, ese malvado, las tienditas. No, nosotros estamos verificando todo. No digo que no haya tienditas que no cumplan con algo o que no lo trasieguen, pero también venimos desde el importador, en donde nos tiene que dar el peso del tanque exacto. Estamos haciendo inspecciones periódicas de manera sorpresiva para que no vayan a alterar. Hemos encontrado lotes de tambos que no tienen el peso que debe de tener, los estamos sacando de circulación, tienen que volverlos a llenar, los sacamos y tienen que volverlo a hacer. Estamos también viendo que los tambos que ya no sirven, tienen que cambiarlos. Hoy realmente se está cumpliendo. Aquí no se trata de decir que vamos, como lo diría insisto, los que preguntan solo el presupuesto y no preguntan nada técnico, sino que cuánto voy a gastar cuando no estoy gastando nada. Bueno, aquí es lo mismo. Se trata de verificar de que realmente los empresarios pues cumplan la ley como debe de ser. O sea, ellos no se está diciendo que no pueden vender, pero lo que dicen que venden lo tienen que vender bien. Claro. Hemos aplicado varias multas, insisto, no a las tienditas, sino que a las gaseras. ¿Por qué? Porque han incumplido. Y no con multa, antes eran multas ridículas de que le voy con 2 millones para negociar y después no, estamos aplicando las multas acorde a la ley y tienen que cumplirla y están pagando sus multas. ¿Por qué? Porque están dándose cuenta de que realmente tenían un error. Hemos verificado más de 2.000 cilindros de GLP en el mercado nacional. Estos son los de capacidad de 25 libras. Okay. Esto lo hemos hecho en ¿Esos Tomsa. 2.000 fueron el último lote que vieron? Sí, el último lote. Okay. Esto es de la empresa Tomsa, los cuales son llenados y distribuidos en la comercialización del mercado nacional. Y esto nosotros verificamos que no tengan golpes, que se amparen en los registros de la lámina de cada tambo, que presenten los informes a la dirección. Adicional, también ya estamos viendo temas más micro, más ya en tu casa. Ya empezamos a identificar que tú llamas a un call center, te llevan el tambo, te lo ponen y presentan algún tema de fuga o algo. Nosotros también lo pueden denunciar perfectamente y si verificamos que los tambos que te llevaron por medio del call center tienen una fuga, vamos a hacer que se los cambien. Okay. O sea, siempre y cuando se verifique, o sea, la válvula ya sabemos y hay maneras de comprobar de que realmente tenían una fuga sin necesidad del sello. Entonces todo esto lo estamos haciendo precisamente para cuidar, uno, el subsidio que el gobierno entrega para el gas licuado de petróleo, sí, porque son recursos del Estado que al final es de todos, y adicionalmente que ese beneficio le llegue a la gente. Claro. Director General, se me acaba el tiempo, pero quiero agradecerle por estar con nosotros esta noche aquí en el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Yo sé que desde temprano le tocó andar en la Asamblea Legislativa y qué bien, obviamente, que hay dictamen favorable para aprobar esta ley de energía nuclear, que yo sé que desde acá le vamos a seguir dando seguimiento.